Mi nombre es María Elsa Cuellar Silva, funcionaria de la Secretaría de Planeación Departamental. En esta tarde vamos a compartir los resultados de la medición del desempeño municipal, la cual se realiza en conjunto con el Departamento Nacional de Planeación y la División de Desarrollo Gerencial y Urbano, que pertenece a la Secretaría de Planeación Departamental. Desde esta división apoyamos a los municipios en todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño integral, los reportes que ellos hacen a través de los aplicativos CIE y gestión web. Entonces, para ello vamos a exponer en qué consiste la medición del desempeño municipal. La nueva medición del desempeño municipal está compuesta por dos componentes, pero primero que todo quiero explicar o dar a conocer cuál es el objetivo de esta medición. Y el objetivo es medir, comparar y ordenar a los municipios según su desempeño integral, entendido como la capacidad de gestión y de resultados de desarrollo, teniendo en cuenta algunas dotaciones iniciales para incentivar una mejor gestión, calidad del gasto y la inversión orientada a resultados. Esta medición está compuesta por dos componentes: el componente de gestión y el componente de resultado. Para ello se han desarrollado o se han definido unas dotaciones iniciales, las cuales se definen como los recursos tributarios del gobierno local y las condiciones del municipio que delimitan el alcance de la gestión y la provisión de bienes y servicios. El nivel de dotaciones iniciales con que inicia un alcalde, su periodo de administración puede determinar el alcance de su gestión y el cambio en las condiciones de bienestar de la población. Por lo tanto, este componente pretende clasificar a los municipios en 6 grupos que poseen dotaciones iniciales similares y comparar entre ellos aquellas administraciones locales que logran realizar una buena gestión y que ésta a su vez se refleja en sus buenos resultados de desarrollo. Las dotaciones iniciales se componen entonces de 7 variables que determinan el contexto económico, urbano y de recursos del municipio. Estos son ingresos tributarios y no tributarios per cápita, densidad empresarial y el valor agregado municipal per cápita, el tamaño de la población, el porcentaje de población en cabecera, la densidad poblacional y la pertenencia al sistema de ciudades. Posterior a un proceso de estandarización de estas variables, el indicador de dotaciones iniciales permite definir entonces 6 grupos de municipios. El primer grupo corresponde a las 13 ciudades capitales principales y que cuentan con una representatividad en la gran encuesta integrada de hogares. Los 5 siguientes grupos contienen cada uno el 20% de los municipios ordenados de la mayor a menor dotación inicial. En este sentido, entonces, más adelante explicaremos cuáles están dentro de cada uno de los grupos. Decíamos, el componente de gestión entonces tiene algunas variables, 4 variables que son movilización de recursos propios, ejecución de la inversión, recaudo asociado a ordenamiento territorial. Estas variables son tomadas de la información reportada por los municipios a través del formato único territorial FUT. Y el otro componente es gobierno abierto y transparencia, el cual es tomado de la información reportada por los municipios a través del aplicativo Gestión Web. El componente de resultado entonces está conformado por 4 variables, que es educación, servicios, salud y seguridad. La información de estas variables es tomada de cada uno de los ministerios, pues, a nivel nacional.
Entonces decíamos que los municipios a nivel nacional fueron divididos, digamos, en 6 grupos, incluido el de ciudades capitales. Cada uno de estos grupos entonces está integrado por un determinado número de municipios que están agrupados de acuerdo a al tamaño de cada uno y a lo que dijimos inicialmente, la parte económica, urbana y los recursos. Esas 3 variables, económica, urbana y recursos, tienen un valor o una ponderación del 33,3% que corresponde al 100%. En el Caquetá, los municipios entonces están dentro de los niveles, dentro del nivel 1 pues está un municipio, este nivel es el nivel alto, y está solamente un municipio que es Florencia, la capital. En el grupo 2, que es nivel medio alto, no hay ningún municipio. En el grupo 3, que es el nivel medio, hay 4 municipios, corresponde al 25% del total de los 16 municipios. En el grupo 4, que es el nivel medio bajo, corresponde a 8 municipios y es el 50% de los municipios, es decir que de los 16 municipios, 8 municipios están dentro de este nivel. Y en el grupo 5, que es el nivel bajo, 3 municipios, que corresponde al 19% de los municipios. Los municipios del departamento del Caquetá en la medición del desempeño municipal se ubicaron de la siguiente manera. En el grupo 1, pues teniendo en cuenta que Florencia como capital es el único municipio dentro de este grupo, pues quedó de primero. En el grupo 3, el primero fue Morelia, el último fue Solita. En el grupo 4, el primero fue Belén de los Andaquíes, el último Puerto Rico. En el grupo 5, el primero fue La Montañita, el último fue Solano. ¿Cuál es la composición entonces de este indicador? Este indicador, dijimos inicialmente, está compuesto por 2 componentes, gestión y resultados. Dentro de la gestión, ¿qué se mide? La movilización de los recursos propios tiene un porcentaje del 25%, la ejecución de recursos otro 25%, gobierno abierto y transparencia 25% y ordenamiento territorial 25% para un 100%. Resultados, entonces, educación un 25%, salud 25%, servicios públicos 25%, seguridad y convivencia 25% para un total del 100%. El indicador de movilización de recursos está compuesto por ingresos tributarios y no tributarios sin recaudo de ordenamiento territorial. ¿Qué quiere decir sin recaudo de ordenamiento territorial? Predial, valorización, delineación urbana y plusvalía. Y el recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita, que allí en esta entonces sí se evalúan. La movilización de recursos dentro del indicador de medición del desempeño municipal está conformada por los ingresos tributarios y no tributarios sin recaudo de ordenamiento territorial per cápita, recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita y porcentaje de inversión financiada con recursos propios. ¿Qué es el recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial? Corresponde a los ingresos por concepto de predial, valorización, delineación urbana y plusvalía. ¿Cuál fue entonces el puesto que ocupó cada uno de los municipios? El primero está Florencia, seguido de Belén de los Andaquíes y en último lugar está Solano. Los ingresos tributarios y no tributarios sin recaudo de ordenamiento territorial per cápita. Los municipios quedaron ubicados entonces en primer lugar quedó Belén de los Andaquíes. Belén de los Andaquíes está por encima del promedio nacional. El promedio nacional es la barra que observamos verde.
El resto de municipios quedaron por debajo del promedio nacional, pero hay unos municipios que están por encima del promedio departamental y observamos que en último lugar está Solano, Solano y está por debajo del promedio departamental. Recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial, entonces los municipios están en primer lugar Morelia y Florencia. Ellos dos están por encima del promedio nacional. El resto de municipios están por debajo del promedio nacional. Algunos municipios están ubicados por encima del promedio departamental y el último municipio que quedó en este componente es Solita. Porcentaje de inversión financiada con recursos propios. San José del Fragua está en primer lugar, seguido de Solano, y están por encima del promedio nacional. Florencia también está por encima del promedio nacional y Solita. Por debajo del promedio departamental, entonces, están el resto de municipios, a excepción de Valparaíso y Curillo, que están por encima del promedio departamental, y en último lugar está Morelia. Entonces, ¿cuáles son los municipios con peores resultados en movilización de recursos? En ingresos tributarios y no tributarios sin recaudo de ordenamiento territorial tenemos que está Valparaíso y Solano. En recaudo por instrumentos de ordenamiento territorial per cápita está Solano y Solita. En porcentaje de inversión financiada con recursos propios está El Paujil y Morelia. Vamos entonces con la ejecución de recursos. La ejecución de recursos, ¿qué variables tiene en cuenta? El porcentaje de ejecución del Sistema General de Participaciones, porcentaje de ejecución de recursos propios y porcentaje de ejecución de otras fuentes. Esta ejecución de recursos propios entonces está en primer lugar Milán, seguido de Florencia y La Montañita, y en último lugar está el municipio de Morelia. El porcentaje de ejecución del Sistema General de Participaciones. Por encima del promedio nacional está en primer lugar Florencia, seguido de San José del Fragua, Solita, Albania y La Montañita. El resto de municipios están por debajo del promedio nacional y por encima del promedio departamental está Cartagena, Belén, El Doncello y Puerto Rico. En último lugar está San Vicente del Caguán. El porcentaje de ejecución de recursos propios, de la misma manera, algunos municipios están por encima del promedio nacional. En primer lugar está Solano, seguido de Curillo, bueno, y por debajo del promedio departamental está San José, Solita, Albania, Puerto Rico, Cartagena, El Paujil y en último lugar está Morelia. Porcentaje de ejecución, otras fuentes. En primer lugar está el municipio de Milán y está por encima del promedio nacional. En último lugar está el municipio de Puerto Rico. Los municipios con peores resultados en ejecución de recursos son entonces, en el porcentaje de ejecución del Sistema General de Participaciones está Solano y San Vicente del Caguán. En porcentaje de ejecución de recursos propios está El Paujil y Morelia, y en porcentaje de ejecución de otras fuentes está Solano y Puerto Rico. Ordenamiento territorial está conformado por las variables de tasa efectiva de recaudo y porcentaje de uso de instrumentos de recaudo y ordenamiento territorial. En primer lugar vemos que está Florencia como único dentro del grupo 1 y en último lugar está el municipio de Solita. Tasa efectiva de recaudo, vemos que Morelia está en primer lugar y en último lugar está ubicado Solita.
porcentaje de uso de instrumentos. En el porcentaje de uso de instrumentos vemos que está Florencia con el 75%. ¿Por qué? Porque Florencia tiene recaudos por concepto de predial, valorización y delineación urbana. Observamos otros municipios que tienen el 50%, están todos en igualdad de condiciones porque solamente tienen 2 instrumentos. Generalmente los municipios tienen predial y delineación urbana. Tenemos los municipios de Albania, Curillo, Morelia, Valparaíso y Solita, que tienen un 25% los 5 municipios, debido a que ellos posiblemente recaudan ingresos solamente por concepto de predial. ¿Cuáles son los municipios con peores resultados en gestión de instrumentos de ordenamiento territorial? Entonces, en la categoría de tasa efectiva de recaudo tenemos a Solano y a Solita. En el porcentaje de uso de instrumentos tenemos a Albania, a Curillo, Morelia, Valparaíso y Solita. Estos obtuvieron el mismo resultado, que fue el 0.25%. El gobierno abierto y transparencia. En gobierno abierto y transparencia tenemos 3 variables que son gestión documental, organización de la información, rendición de cuentas y atención al ciudadano. En este indicador, en primer lugar está ubicado San José del Fragua y en último lugar está ubicado el municipio de Puerto Rico. Gestión documental, organización de la información. Entonces, tenemos 3 municipios en igualdad de cumplimiento, digamos, que son Curillo, La Montañita y San Vicente del Caguán. 6 municipios que están con un 0.67% y 4 municipios con el 0.33%, y con 0% está el Doncello, Milán y Puerto Rico. Rendición de cuentas. En rendición de cuentas tenemos que en primer lugar está el municipio de Morelia y en último lugar está el municipio de Florencia. Rendición de cuentas, hay que tener en cuenta que se mide teniendo en cuenta el promedio obtenido en los últimos 4 trimestres del año en el componente de transparencia del índice de gestión de proyectos de regalías. En el plan de acción anual están incluidas las rendiciones de cuentas y esa información se toma de la información reportada en el aplicativo Gestión Web. La entidad publica los resultados de la consulta del proceso de rendición de cuentas, identificando las prioridades establecidas por los ciudadanos, que también se toma de la información que reportan los municipios en el aplicativo Gestión Web. En atención al ciudadano, entonces, tenemos que Florencia, Albania, Belén, Cartagena, Curillo, El Doncello, El Paujil, Milán, Morelia, San José del Fragua y Solita están con el mismo nivel. Los municipios restantes, que son La Montañita, Puerto Rico, San Vicente, Solano y Valparaíso, están con un 0.5%. En atención al ciudadano, entonces, se tiene en cuenta información reportada en el aplicativo Gestión Web y es: la entidad cuenta con procesos o procedimientos de servicio al ciudadano documentados e implementados, como cuáles servicios, como peticiones, como quejas, como reclamos y denuncias, trámites y servicios. Entonces, dependiendo de la cantidad de estas herramientas con las que cuenten los municipios, pues asimismo podemos observar que ha sido la evaluación de los municipios. También se tiene en cuenta si incluyó el componente de servicio al ciudadano en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, la cual es tomada también del aplicativo Gestión Web.
Los municipios con peores resultados en gobierno abierto y transparencia son en la categoría de gestión documental, organización de la información, está el Doncello, Milán y Puerto Rico. En rendición de cuentas está el Doncello y Florencia. En atención al ciudadano está La Montañita, Puerto Rico, San Vicente del Caguán, Solano y Valparaíso. Hasta aquí entonces ahí terminamos con el componente de gestión. Ahora continuamos entonces con el componente de resultado, cuyas variables entonces, una variable es educación, y educación a la vez se mide teniendo en cuenta la cobertura media neta, las pruebas Saber 11 lenguaje, Saber 11 en matemáticas y cobertura en transición. En educación entonces los municipios quedaron ubicados en primer lugar Florencia y en último lugar el municipio de Solano. En cobertura media neta vemos que todos los municipios están por debajo del promedio nacional. Y en último lugar está Solano, pero también teniendo en cuenta que el promedio departamental está pues por debajo del nacional, pero hay unos municipios que están por encima del promedio departamental y otros por debajo del promedio departamental. Saber 11 en matemáticas, Florencia en primer lugar y el único municipio ubicado pues como por encima del nivel nacional. En último lugar y ubicado por debajo del promedio departamental está el municipio de Solita. En Saber 11 en lenguaje, todos los municipios están por debajo del promedio nacional. Algunos están ubicados por encima del promedio departamental. Dentro de ellos está Florencia, el Doncello, Puerto Rico, el Paujil, Albania, San Vicente, Curillo y Morelia. Y los demás municipios están ubicados por debajo del promedio departamental. En último lugar está ubicado Belén de los Andaquíes. La cobertura en transición. En primer lugar está Florencia, seguido San José del Fragua. Estos dos municipios están ubicados por encima del promedio nacional. El resto de municipios se ubican por debajo del promedio nacional y Albania está en último lugar. Los municipios con peores desempeños en el sector educación son en cobertura media neta está La Montañita y Solano. En Saber 11 en matemáticas está Milán y Solita. En Saber 11 en lenguaje está Solano y Belén de los Andaquíes. Y en cobertura en transición está Solano y Albania. Entonces ahora seguimos con la variable de salud. Salud, entonces se tiene en cuenta la cobertura en salud, la vacunación en pentavalente y la mortalidad infantil. Cuando hablamos de vacunación en pentavalente, se tiene en cuenta la difteria, tosferina, tétano, hepatitis B y la influenza. Entonces, ¿cómo quedaron los municipios en el componente de salud o en la variable de salud? En primer lugar, Morelia. En segundo lugar, Florencia. Y en último lugar está Solano. La cobertura en salud. En primer lugar está Morelia, seguido de Florencia. Estos dos municipios están por encima del promedio nacional. En último lugar está el municipio de Solano. Vacunación en pentavalente. Morelia está ubicado en el primer lugar, seguido de San Vicente del Caguán. Estos dos municipios están por encima del promedio nacional. El último municipio es Solano. Mortalidad infantil. Florencia es el municipio con menor mortalidad infantil
y Solano es el municipio con mayor mortalidad infantil. Los municipios con peores desempeños en sector salud, entonces tenemos que en cobertura en salud está La Montañita y Solano, en vacunación pentavalente está La Montañita y Solano, en mortalidad infantil está Solano y Curillo. Pasamos entonces al componente de servicios públicos o la variable de servicios públicos. Esta está entonces conformada por cobertura eléctrica rural, cobertura en internet, cobertura en acueducto y cobertura en alcantarillado. En este componente está en primer lugar Florencia y en último lugar está el municipio de Valparaíso. Cobertura eléctrica rural, tenemos que en primer lugar está el municipio de Solano y Florencia, que están al mismo nivel, y en último lugar está el municipio de Valparaíso. Cobertura en internet. Entonces, como podemos observar en la gráfica, el municipio con mayor cobertura en internet pues es lógicamente Florencia, por ser la capital, bueno, y porque sabemos que en Florencia tenemos la mayor parte de tecnología. Está inclusive por encima del promedio nacional, y el resto de municipios podemos observar que los últimos son Solano, Valparaíso, La Montañita y Cartagena del Chairá. Cobertura en acueducto, en primer lugar tenemos, en los primeros puestos está El Doncello, Cartagena del Chairá, seguido de Belén de los Andaquíes. Florencia, Albania y Solita están ubicados por encima del promedio nacional. Y en último lugar y por debajo del promedio departamental está ubicado el municipio de Valparaíso. Cobertura en alcantarillado. Nuevamente en primer lugar está El Doncello, Cartagena del Chairá, Belén de los Andaquíes. En último lugar se ubica el municipio de Curillo. Entonces, ¿cuáles son los municipios con peores desempeños en el sector de servicios públicos? Tenemos que en cobertura eléctrica rural está Solita y Valparaíso. En cobertura en internet está Solita, Solano, Valparaíso, La Montañita y Cartagena del Chairá. Cobertura en acueducto está Solano y Valparaíso. Y cobertura en alcantarillado, Valparaíso y Curillo. En el componente de seguridad, tenemos que este está conformado por hurtos por cada 10.000 habitantes, homicidios por cada 100.000 habitantes y violencia intrafamiliar por cada 10.000 habitantes. Entonces, observamos en la gráfica que el municipio con mayor índice de inseguridad es Florencia, pues por ser la capital, bueno, tiene mayor cantidad de habitantes. Y el resto de municipios observamos que están más o menos por un mismo nivel. Hurtos por cada 10.000 habitantes, tenemos que Florencia, por ser la capital, es la que mayor hurtos presenta, y el municipio con menos hurtos es Solano. Homicidios por cada 100.000 habitantes, tenemos que los municipios con mayor índice de homicidios son San José del Fragua, San Vicente, bueno, y ya seguidos de Albania, Florencia, y el municipio con menor índice de homicidios es el municipio de Morelia. En violencia intrafamiliar, por cada 10.000 habitantes, tenemos que Florencia es el municipio con mayor índice de violencia intrafamiliar, y el último municipio o el que menos violencia intrafamiliar hay es La Montañita. Los municipios con peores desempeños en el sector seguridad, tenemos que, de acuerdo a la categoría hurtos por cada 10.000 habitantes, está Florencia y Curillo. Homicidios por cada 100.000 habitantes está San José del Fragua y San Vicente del Caguán. Violencia intrafamiliar por cada 10.000 habitantes está Florencia y Morelia. Bueno,
Hasta ahí es lo que tiene que ver con la medición del desempeño municipal. Continuamos entonces, vamos a mirar acá solamente lo que corresponde a eficacia, que es la evaluación integral del desempeño municipal. Esta evaluación se realizó en la vigencia 2016 y mide 4 componentes que son eficacia, eficiencia, requisitos legales y gestión. Pues vamos a centrarnos como a mirar cuál fue el resultado del reporte que los municipios hicieron en el aplicativo CIE y en el formato único territorial de la eficacia. La eficacia entonces, ¿qué evalúa? Evalúa el cumplimiento que tuvo la administración de las metas que programó en la vigencia, es decir, los objetivos estratégicos que planteó la administración en sus planes de desarrollo territoriales. Esta se define a partir del porcentaje de logro entre lo planificado contra lo ejecutado, es decir, ejecución física en metas frente al producto final. Los resultados por municipios de la evaluación del desempeño integral en la vigencia 2016 fue el siguiente. Bueno, observamos que en el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, que es el componente de eficacia, los municipios con mayor cumplimiento fueron Albania, La Montañita, El Paujil y Belén de los Andaquíes. Observamos que el municipio de Solano tiene un nivel de cumplimiento 0, puesto que este municipio no hizo reporte de la ejecución de metas en la vigencia 2016. Ya el indicador de desempeño integral quedó conformado entonces de la siguiente manera. Los municipios de Florencia, El Doncello, Albania y La Montañita quedaron ubicados en un nivel sobresaliente. Los municipios de El Paujil, San Vicente, San José, Puerto Rico, Cartagena del Chairá, Belén de los Andaquíes y Solita quedaron ubicados en un nivel satisfactorio. Los municipios de Valparaíso y Curillo en un nivel medio y los municipios de Milán, Morelia y Solano en un nivel bajo. Muchas gracias. Esperamos entonces que esta información que hoy les hemos dejado para que ustedes consulten sea de gran utilidad. Pueden tener ayuda de nosotros en la Secretaría de Planeación Departamental. Con mucho gusto les apoyamos. La línea telefónica de allí es el 435-4153 o al correo electrónico desarrollo-urbano@caqueta.go.co. Con mucho gusto allí estamos dispuestos a colaborarles. Esta información es necesario que ustedes hagan los reportes correspondientes de acuerdo a lo que se solicita a través del Departamento Nacional de Planeación, para que de esta manera estas evaluaciones sean reales y puedan tener, digamos, una mayor calificación y así unos mejores resultados. Esperamos entonces que nos visiten. Agradecer al programa de gobernabilidad regional de USAID y nos vemos entonces allá en el 5º piso de la Secretaría de Planeación.